Sean bienvenidos a la clase de Neuroradiología 1. En este segmento vamos a analizar los estudios complementarios que nos ayudan a llegar al diagnóstico de enfermedades neurológicas. Como ustedes bien sabrán, existen varias posibilidades y vamos a analizar las más importantes cronológicamente a continuación. La radiología convencional nos permite hacer el estudio de estructuras a través de la emisión de rayos X. Estos quedan impresos en una placa o son transferidos a un archivo digital que nos permite observar las características de varias estructuras. Sensiblemente, la radiología convencional no nos permite ver el cerebro, sí nos permite, como en el ejemplo, ver alteraciones de este tipo. Esta es una fractura vista en una radiografía lateral de cráneo. Como ustedes podrán observar, puedo ver estructuras de la base del cráneo, puedo ver la silueta de la silla turca, puedo ver el clivus, puedo ver las órbitas, varias estructuras por supuesto que son importantes, pero no puedo observar el cerebro. Cuando tenemos la posibilidad de hacer radiología, podemos tener imágenes como estas, reitero, para ver fracturas de diferentes tipos, pero no vamos a poder estudiar el sistema nervioso. Podemos ver alteraciones, por ejemplo, radiopacas. Sin embargo, la característica de esta imagen no nos va a permitir, en la mayoría de los casos, tener un diagnóstico etiológico. Es por eso que a lo largo del tiempo se intentaron hacer algunos cambios a esta técnica con el objetivo de poder observar el cerebro. Esta es una técnica llamada la neumoencefalografía, en la cual se retiraba líquido cefalorraquídeo de la espalda del paciente, del espacio subdural, y se introducía aire, y este aire podía ser visto en una radiografía. Esta es una imagen en la que se ve la presencia de aire dentro de los ventrículos. No se puede ver el cerebro, pero si existiera una alteración, por ejemplo un tumor o un desplazamiento, estos deformarían a estas imágenes y por lo tanto podríamos tener un dato indirecto. Sin embargo, todavía no es posible ver el cerebro. Un estudio que se puede hacer actualmente es la introducción de contraste en el conducto raquídeo a través de una punción lumbar y a continuación una radiografía. Noten ustedes que este estudio, llamado mielografía, nos permite ver que existe un desplazamiento del saco dural, posiblemente por una hernia de disco. Y les digo posiblemente porque esta es la topografía del disco intervertebral y es aquí donde existe este desplazamiento. Sin embargo, no podemos tener certeza de que sea una hernia, puede ser un tumor también. Sin embargo, es un avance para poder observar posibles alteraciones, en este caso, a nivel de la columna lumbosacra. La ultrasonografía es un método que se puede utilizar fundamentalmente en los lactantes porque nos permite llegar a través del ultrasonido a el cerebro, porque no existen en algunas áreas estructuras óseas cerradas. A través de las fontanelas nosotros podemos observar si existe hemorragia ependimaria, si hay colecciones por trauma o después de una meningitis. Podemos encontrar hidrocefalia, abscesos o algunos tumores en recién nacidos y lactantes. En el adulto, a través de la ultrasonografía podemos hacer estudios que nos permitan ver el flujo sanguíneo a través de las arterias carótidas buscando aterosclerosis carotidia. Podemos ver a nivel cerebral a través de ventanas muy delgadas como el hueso temporal si existe o no vasoespasmo, o incluso podríamos hacer un monitoreo intraoperatorio. Sin embargo, la ultrasonografía tiene muchas limitaciones. Es la tomografía el estudio que ha logrado revolucionar el diagnóstico complementario en neurología y neurocirugía. Recuerden que la tomografía es un método que se basa en la medida de coeficientes de atenuación de las estructuras utilizando el pasaje de radiación electromagnética a través del tejido. En otras palabras, se utilizan rayos X en mayor cantidad. Aquí tenemos un tomógrafo y el paciente colocado para empezar un estudio. Cuando hablamos de tomografía, podemos hablar de varios parámetros que están acá en el slide, pero lo que quiero que ustedes recuerden es que cada segmento se va a configurar en un píxel, y ese píxel va a ser parte de una imagen.
En otras palabras, lo que hace la tomografía es una reconstrucción matemática de lo obtenido a través de la emisión de los rayos X, más que una imagen directa, pero esta reconstrucción matemática nos permite tener calidades de imágenes muy importantes. Noten ustedes, aquí tenemos una tomografía simple de cráneo en donde podemos ver diferentes densidades. La densidad blanca le vamos a llamar hiperdensa o un tejido hiperdenso, que puede corresponder a hueso o también a sangre. El cerebro, el parénquima cerebral, es isodenso, es este tono de gris o plomo. Y la imagen negra vamos a llamarla hipodensa, que corresponde al líquido cefalorraquídeo o a aire. Entonces, dependiendo del coeficiente que se mide en las unidades Hounsfield, vamos a saber si una estructura que observamos corresponde a diferentes tipos de tejidos. Reitero, las imágenes hiperdensas son blancas, las imágenes isodensas son grises y las imágenes hipodensas son negras. Cuando el paciente debe ser estudiado, se lo acomoda en el gantry del tomógrafo, con unos rayos láser se establecen específicamente el sitio en el que se va a emitir la radiación, y es ahí donde se obtiene a través de estas radiaciones imágenes con reconstrucción matemática, lo que nos permite hacer cortes en el plano transaxial, que son las imágenes que más frecuentemente se ven, pero también se pueden hacer en el plano coronal y también en el plano sagital, de tal manera que podemos obtener imágenes en 3D. Es un ejemplo de una tomografía simple de cráneo. Noten ustedes que aquí tenemos a las órbitas y siempre tenemos que encontrar simetría entre las imágenes. Incluso cuando explicamos a un paciente que no conoce sobre técnicos médicos, tenemos que decirle que un lado tiene que parecerse al otro. Este lado se parece al otro. Nosotros vamos a observar aquí las órbitas, lóbulos temporales. Acá tenemos al final de la médula el agujero magno, el cerebelo. Seguimos con el cerebelo. Aquí teníamos, al bulbo. Aquí ya comenzamos a tener a la protuberancia y más arriba al mesencéfalo. A ambos lados estamos viendo las puntas de los lóbulos temporales. Aquí está empezando el lóbulo frontal. Todo lo que estoy mostrando es el lóbulo frontal hasta la parte alta. Acá estamos viendo el lóbulo occipital, a ambos lados, izquierdo y derecho, lóbulo occipital, y aquí se convierte en el lóbulo parietal. Al medio podemos observar estas imágenes que corresponden a los ventrículos laterales, uno a cada lado, que tienen como la forma de dos Cs. Acá en medio tenemos al plexo coroideo y de esa manera podemos observar, por ejemplo, la presencia de calcificaciones en este plexo coroideo. Estas son imágenes normales. Por supuesto que alrededor vamos a tener al contorno óseo, que es el cráneo o la calota. La resonancia magnética es un estudio que no usa radiación, pero sí utiliza magnetismo, es decir, logra la interacción de protones de agua corporal con un campo magnético. De acuerdo a cómo giren, vamos a tener ponderaciones en T1 o en T2. La resonancia magnética tiene diferentes tiempos y puede mejorarse con la utilización de un contraste paramagnético que es el gadolino. Tiene la posibilidad de darnos imágenes de mejor calidad y por supuesto que puede dar diagnóstico mucho más precoz que la tomografía en ciertos casos. Cuando hablamos de resonancia, algo que tenemos que recordar es que existen dos ponderaciones básicas. Por supuesto que hay muchas más, pero quiero hacer énfasis en estas dos ponderaciones. La imagen ponderada en T1 y la imagen ponderada en T2. Hablamos de una imagen ponderada en T2 cuando el líquido cefalorraquídeo, que en este caso está contenido dentro de los ventrículos laterales, es blanca, hiperintensa. Aquí se habla de intensidad. Luego vamos a hablar de una imagen ponderada en T1 cuando el líquido cefalorraquídeo es hipointenso. Vean ustedes que aquí la imagen es hipointensa. Entonces, esta es una imagen de resonancia magnética en corte axial ponderada en T1 y esta otra es una imagen de resonancia magnética en corte axial ponderada en T2. La resonancia magnética, como habíamos dicho, no tiene radiación, nos permite ver datos morfológicos, físico-químicos, detecta muy precozmente el edema, logra buena diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, podemos ver si existen lesiones de la mielina con facilidad, puede mostrar la vasculatura con una buena resolución, pero no es mejor que la angiografía que vamos a ver luego. Podemos ver claramente neoplasias,
hacer estudios de epilepsia, como la esclerosis mesial temporal, ver malformaciones vasculares. Y algo que es importante recordar es que como es un método basado en magnetismo, debemos evitar hacer estos estudios en pacientes que tienen metales, marcapasos, porque puede incluso ver ustedes destruir una tarjeta magnética. Ahora, depende del software que se maneja para poder hacer, por ejemplo, imágenes en pacientes que tienen una prótesis de cadera y, por supuesto, si el material es titanio, no habrá dificultad. Así que la tecnología ha avanzado para tener más opción de atender pacientes con este tipo de estudios. La resonancia magnética, por supuesto, nos da imágenes de muchísima calidad. Noten ustedes que la diferenciación entre sustancia blanca y sustancia gris es muy clara, incluso se pueden observar claramente e individualmente a los núcleos de la base, y se pueden ver siempre imágenes axiales, coronales y sagitales. En este caso, se observa claramente un estudio que es normal. Hay otras imágenes moleculares que logran hacer medición in vivo de procesos biológicos. Están el PET, el SPECT y la resonancia magnética funcional. Hablamos de la tomografía por emisión de positrones, de una imagen que es molecular basada en la utilización de radiofármacos que emiten positrones, haciendo de estos un marcador metabólico, y vamos a ver que esto no va a depender sino de cambios fisiológicos, sino anatómicos. Tiene alta sensibilidad y especificidad. Vamos a ver que, por ejemplo, podemos inyectar la flúor de glucosa y vean ustedes cómo se capta en gran cantidad en el cerebro, en la vejiga, en los riñones, pero acá anormalmente, por ejemplo, en un nódulo tiroideo. Podemos ver si existen recurrencias en un glioma, que es un poco epileptógeno, estudiar algunas enfermedades importantes, pero vean, es importante recordar que la calidad que tenemos con la resonancia magnética hace que nosotros acudamos más a la resonancia que a este otro estudio. Por supuesto, hay casos específicos, pero con más frecuencia vamos a utilizar resonancia magnética. Vamos a hablar también de un método de medicina nuclear que utiliza radioactividad después de haber inyectado un isótopo radioactivo. Este es el SPECT, o Single Photon Computed Tomography, que es igual que un tomógrafo, pero se hace el estudio después de haber inyectado tecnesio 99. Entonces vamos a ver áreas hipercaptantes, áreas hipocaptantes, como en este caso. Sirve para detectar displasias, ver crisis epilépticas, trastornos depresivos y otras patologías. Pero lo importante es recordar que vamos a tener este tipo de imágenes. Sin embargo, este paciente que sufrió un traumatismo, sabemos que hay un área hipocaptante, pero no sabemos si ahí hay un hematoma epidural, un hematoma subdural, así que desde el punto de vista práctico no es de uso habitual. La resonancia magnética funcional, por supuesto que tiene su lugar, y nos permite establecer imágenes funcionales versus la anatomía. Es decir, nos va a dar un estudio que en vivo va a haber periodos de activación y reactivación, por ejemplo, de diferentes estímulos. Yo puedo pedirle al paciente que imagine ver una imagen y, por ejemplo, se van a encender, si lo podemos decir así, áreas del lóbulo occipital, y se pueden hacer estas pruebas para hacer evaluaciones visuales de lenguaje, epilepsia y otros. Por supuesto, es un estudio muy interesante, pero en nuestro medio no se hace porque el software es bastante caro. Recuerden ustedes que la vascularización del sistema nervioso central es muy rica, y una forma de verlo es a través de la angiografía, en donde se hace una tomografía, una radiografía de cráneo sin contraste, se inyecta el medio de contraste, se vuelve a tomar la imagen y se sustrae digitalmente la imagen ósea que teníamos antes. Entonces podemos tener imágenes de esta calidad que nos permite ver con mucho detalle. No se hace a todos los pacientes, en general lo hacemos cuando vamos a pensar en hacer un tratamiento como dilatación de segmentos arteriales estrechos para la oclusión de vasos anormales o rellenar sacos aneurismáticos. El método es introducir una aguja, un catéter a través de la arteria femoral y llegar hasta el cerebro a través de eso. Es una imagen de una angiografía clásica, antigua, pero esta es la angiografía por sustracción digital, que vean, tiene muchísima mejor calidad. Pero la resonancia también nos puede hacer angiografías, aunque no son tan buenas, y la angiotomografía hoy ha tomado, vean, un papel preponderante. Es una angiografía con una tomografía contrastada de alta calidad, menos traumática y más rápida de obtener, así que es lo que se utiliza actualmente.